Isaac, que eso Sofi. puede Bueno, ayudar creo que el Día Internacional de la a Mujer que es algo siga muy creciendo y importante, es una creciendo Más o menos, plataforma el para de que las todas las mujeres en mujeres nuestro puedan país y expresarse, obviamente puedan las mujeres de la visibilizarse y sobre comunidad judía de todo México. puedan demostrar los derechos que han ido ganando a lo largo de generaciones. No simplemente en México, desde 1955 la mujer puede votar y es realmente impensable que antes de esa fecha una mujer pudiera votar en México y eso es ridículo. Creo que tenemos que ir avanzando hacia la paridad de género cada vez más y sobre todo también a la emancipación de la mujer, porque hoy hay datos muy interesantes. Por ejemplo, las empresas que son lideradas por mujeres tienen un 20% mayor de redituabilidad que si son lideradas por hombres. Entonces, eso te da a entender la importancia de que una mujer esté al frente también de una empresa y de la productividad de cualquier país, Isaac. Oye, Hugo, en todo ese sentido, te quiero preguntar, todos hablamos de la igualdad de las mujeres y de repente te topa con que sí hay que ser iguales, pero no hay que ser iguales, en que se pueden manifestar de una manera, en que si haces, no haces. ¿Qué pasa con todo esto? Porque es una igualdad, pero hasta cierto grado o ciertas cosas, ¿o a qué te refiere? Y tú lo dijiste muy bien, el que sean las mismas oportunidades todo, y de repente como que no es lo mismo y parece que ahora tenemos que crear también el Día Internacional del Hombre, pero eso es otro boleto. Pero, ¿cómo lo ves cuando apenas en el Congreso se acaba de eliminar una regla del divorcio, que el divorcio, o sea, los hombres podían pedir el divorcio, divorciarse y pasar a una sala de al lado y casarse otra vez, y las mujeres tenían que esperar 9 meses. O sea, cosas así que todavía son sui generis en este país, ¿no? Claro, creo que la igualdad tiene que ser primero que nada ante la ley. Cuando estamos hablando de igualdades, iguales ante la ley, evidentemente no podemos ser iguales físicamente un hombre de una mujer, y la desigualdad en general es sana, yo creo, para cualquier ser humano. Creo que hay seres humanos que son buenos para las artes, buenos para las ciencias, buenos para las matemáticas. La desigualdad es sana, pero que seamos iguales ante la ley es lo más importante y eso es lo que las mujeres están pidiendo y es por lo que luchan en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, todavía no entro el tema central de toda la plática porque tenemos a Hugo y a Sofía acá, pero Sofía, ¿tú qué opinas del Día Internacional de la Mujer y cómo hoy se ha vuelto en casos más político que social que otras cosas? O sea, hoy se ha politizado el tema tremendamente, ¿no? Sí, disculpen si hay ruidito, tengo aquí a mi bebé mujer, precisamente, pero la verdad es que yo siento que este año el Día de la Mujer cambió en su tono para mí completamente al ver el silencio de las organizaciones llamadas feministas, en el que no mencionan nada acerca de la violación masiva y sistemática de mujeres el 7 de octubre perpetrada por Hamas, de las mujeres que siguen ahí secuestradas, que no se sabe nada, que la Cruz Roja ni siquiera ha hecho un intento por ir a verlas, ver que estén bien, lamentablemente embarazos no deseados. Yo creo que hay mucha hipocresía si tiene un tono distinto. A ver, hablando de ese tema y ahora sí, Hugo, tú acabas de estar en Israel, ¿sí? Yo no quiero Sí. sugerir si Israel es democracia, no es esto, si Gaza, y todo esto. Tú conociste tanto Gaza como Israel. ¿Qué nos puedes decir de las mujeres en ambos lados? ¿Qué es lo que tú has visto? Bueno, es algo completamente distinto lo que se vive para las mujeres en Israel y en Gaza. En Gaza realmente vi muy pocas mujeres porque están subyugadas a la autoridad del hombre. Una mujer no tiene voz, no tiene voto, no tiene posibilidad de caminar por las calles libremente si no está acompañada por una mujer, no tiene posibilidad de expresarse. En cambio, en Israel es una situación completamente distinta. Ahí, al ser democracia, una mujer puede participar en política, puede participar en la economía, puede participar en toda la vida cotidiana de la sociedad y ser productiva y ser vista. Y evidentemente, pues eso es una situación completamente radical, la diferencia en lo que hay en un mundo como una democracia como la que tiene Israel, a una dictadura y a un régimen totalitario como la que existe en la Franja de Gaza. Dime algo, Hugo, tú que acabas de estar, y Sofi que habló de las violaciones, de todo lo que pasó el 7 de octubre. ¿Tú viste algo, supiste, platicaste? ¿Qué información tuviste? Porque, ojo, vamos por partes muy importantes. Eres un reportero independiente de alguna manera, o sea, trabajas en un medio, pero tú decides, tú ves lo que tú sientes, no eres de la comunidad. A ver,
¿Qué viste como reportero, como todo eso, respecto a toda esta situación? Mira, por lo pronto lo que vi es que es una situación que inició jamás. Evidentemente, el 6 de octubre había paz en Israel y en la Franja de Gaza, no había conflictos armados en ese día, y a partir del 7 de octubre que jamás decide unilateralmente atacar a Israel es cuando comienzan las hostilidades. Y esto pues se da atacando inocentes, que eso es muy importante que la gente también lo recuerde. Esta situación comenzó porque terroristas de Hamas ingresaron ilegalmente a territorio israelí para matar a mujeres, a niños, a hombres y a cualquier persona que se les cruzaba en el camino sin importar si tenían algo que ver en el conflicto o no. No estábamos hablando de un conflicto entre soldados, no estábamos hablando de una guerra donde se respeten las reglas de un conflicto armado. Vimos a terroristas que su único objetivo era matar a quien pudieran para de alguna manera ellos generar el terror mayor posible y darse a conocer como parte de su fundamentalismo. Y eso pues ha desatado este conflicto tan lamentable que hemos tenido ya a lo largo de 5 meses, Isaac. Oye, ¿qué te tocó ver, Hugo? Yo sé que vas a hacer muchos reportajes, que lo van a ver, no todos estarán en la televisión. ¿Qué viste tú? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pruebas viste en todo esto, Hugo? Mira, me llamó la atención el nivel de la masacre que vi ese 7 de octubre. Es algo que en México no se conoce y eso es también parte por la propaganda que se ha generado a lo largo de estos últimos 5 meses, donde desafortunadamente la narrativa que tiene Hamas es demostrar crudamente todo lo que sucede en la Franja de Gaza, pero Israel es mucho más recatado en ese aspecto. Ellos lo que quieren es, por respeto a las familias israelíes que perdieron a familiares, pues no quieren ver esos videos tan tristes, tan crudos, tan terribles, en donde están matando a sus bebés, a sus niños, a sus mujeres, pero existen, evidentemente. Lo que vi es que la brutalidad que se vivió el 7 de octubre por parte de Hamas es algo que se tiene que mostrar y que se tiene que decir, y que la guerra que se está suscitando en este momento, pues es una consecuencia de Israel en este momento. Yo lo vi como entrar en un modo defensivo de decir, nos están atacando simplemente por el hecho de existir, por ser judíos. Entonces, eso la verdad es lamentable. Creo que todas las personas, sin importar su religión, sus creencias, su físico o lo que piensen, tienen derecho a existir y a convivir en paz. Y eso es lo que Israel está pugnando y por eso se está defendiendo. Y eso es lo que en México tal vez no se conciba de esa manera. Lo que vemos es lo que sale en la televisión, pero eso también es culpa de Hamas, porque también lo que vi es que Israel invierte el dinero en infraestructura para proteger a su población. Cada vez que Hamas lanza miles de cohetes o proyectiles a territorio israelí, pues Israel tiene un sistema que es la cúpula de hierro que defiende a su población y evita que caigan esos proyectiles a población civil, y por lo tanto pues hay muchísimo menores daños y mucho menos personas inocentes que mueren. En el caso de Hamas, pues evidentemente cuando Israel se defiende y ataca posiciones terroristas dentro de la franja, ellos lo que hacen es utilizar a la población civil como escudos humanos o localizarse en zonas densamente pobladas o donde se encuentran hospitales o mezquitas para que evidentemente cuando cae algún ataque por parte de Israel, pues haya daños colaterales que pueden ser lamentablemente muertes de niños o mujeres o civiles, que no es que Israel está atacando a los civiles, es que jamás si pone una base terrorista al lado de un hospital, pues evidentemente el proyectil no tiene la capacidad de decir voy a solamente atacar la base militar si está junto al hospital, pues evidentemente la explosión genera daños colaterales y muertes. Oye, yo tengo una duda, porque hablaste de hospitales y escuelas, yo te le voy a dejar a Sofi también preguntarte algunas cosas, pero tú estuviste en algún momento en Gaza, ¿sí? Uh -huh. Y la gente se imagina, le llaman que vivían mal, que estaban encerrados, que no podían salir, que no tenían agua, que no tenían, estoy hablando antes del 7 de octubre de todo esto, porque el 7 de octubre cambian muchas cosas, y Uh con -huh. todo y todos siguen llegando, recibiendo varias, ¿no? Pero, ¿cómo era Gaza? ¿Cómo era? Porque todos han de imaginar que eran
hijos. El peor lugar, y creo que no. No, evidentemente yo también me imaginaba lo mismo. Yo pensé que iba a llegar a un lugar destruido donde no había absolutamente nada. Me imaginaba un desierto donde no había ningún tipo de servicio. Y al contrario, es una ciudad que tenía todo, que tenía infraestructura, que tenía parques, que tenía playas, que tenía hospitales, que tenía universidades, que tenía la posibilidad la población de vivir en paz, que había restaurantes, había empresas, había edificios, había todo. E incluso me sorprendió porque la ciudad de Gaza, pues incluso está mucho mejor en cuanto a infraestructura que muchos de los poblados de mi propio país. Entonces, eso que tratan de por mostrar que no tenían infraestructura, que no tienen agua, que no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse, pues yo me di cuenta que no era así. Yo incluso vi a niños jugando fútbol en las playas de Gaza, vi a las mujeres con sus hijos haciendo un picnic en los parques, vi a los hombres también conviviendo pacíficamente. La población civil, hay que decirlo también, no representa jamás. Los palestinos que viven en Gaza lo único que quieren es desarrollarse, trabajar y tener una oportunidad para que sus familias puedan salir adelante en paz y con tranquilidad y sin estar como parte de este conflicto. Pero lo que también me di cuenta es que eso políticamente no es posible dentro de la Franja de Gaza. Ahí no hay libertad de expresión. Ahí si estás en contra del gobierno, o te matan o te desaparecen o simplemente no te permiten expresarte. Algo que me llamó mucho la atención cuando entré a la franja es que tuve que estar con un guía todo el tiempo que estaba vigilando todo lo que hacía. Y lo primero que me dijo es, te pido un favor, no te puedes salir de tu hotel, no puedes hacer absolutamente nada sin que yo esté enterado, porque me pones en riesgo a mí, pones en riesgo a mi familia y te pones en riesgo a ti también. Es decir, te pueden matar simplemente por el hecho de hacer algo que no esté autorizado. Oye, ¿te prohibieron cuando estuviste en Gaza, te dieron alguna cosa de no vayas a mostrar esto porque se ve muy bien, o esto, o muestra esto, o cómo fue tu visita a Gaza? Porque es algo que, por supuesto, sería más difícil que yo lo hubiera hecho que Sofi o que cualquier otro. O sea, tienes que tener ciertas características un reportero para haber podido ir a Gaza en esos momentos, ¿no? Y seguramente, ojo, no ibas con los israelíes, porque Israel no tenía injerencia en eso. No, no. De hecho, para cruzar fue algo muy interesante porque yo no sabía cómo era ese protocolo e incluso tuve temor de no poder cruzar a la Franja de Gaza o de regresar a Israel porque primero que nada tienes que cruzar la frontera de Israel a la Franja de Gaza, pasar un filtro de seguridad que controla Israel para cruzar su frontera. Después pasas un filtro de seguridad que controla la autoridad palestina, que es la autoridad que sí puede negociar con Israel porque es el gobierno que Israel reconoce para los palestinos. Y además hay otro filtro de seguridad que tiene Hamas. Al momento de llegar al filtro de Hamas, era literalmente una tienda de campaña en medio de la arena y me preguntan, ¿quién es tu amigo en Gaza? Y les dije, no tengo amigos en Gaza, soy un periodista de México, vengo a hacer un reportaje a la franja. Y me dijeron, si no tienes un amigo aquí en Gaza, no puedes pasar. Y entonces, afortunadamente me encontré a otros periodistas de Noruega que venían regresando de la franja y me dijeron, es que la única forma que vas a poder entrar es teniendo a un guía. Si quieres, te pasamos el teléfono de nuestro guía para que él te recoja y de esa forma puedas entrar. Y eso fue lo que me permitió entrar. De lo contrario, me hubiera quedado ahí arraigado en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza y quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Ya estando dentro de la franja, evidentemente, pues sí, no pude ver los túneles, no pude ver todas las bases terroristas de Hamas, a eso no me llevaron. Lo que querían era que yo viera pues que Gaza pues tenía todo, ¿no? Que tenía toda la infraestructura y que jamás de alguna manera tenía su población bien. Pero eso es contraproducente porque entonces quiere decir, imagínate lo que pasaría si jamás en lugar de invertir dinero en hacer proyectiles, en hacer túneles y en fomentar el terrorismo, lo invirtiera en educación, lo invirtiera en escuelas, lo invirtiera en mayor infraestructura para la Franja de Gaza. Por eso, desde el 2005 decían, es muy probable que la Franja de Gaza se pueda convertir en el Singapur de Medio Oriente, porque tienen todas las posibilidades, tenían todos los recursos para poder ser un nuevo enclave tecnológico, un nuevo enclave
de desarrollo para el Medio Oriente y al contrario, decidieron utilizar el dinero que tenían para el terrorismo. Oye, la gente en ese entonces, tú dices, vivían bien, o sea, vivían bien, o sea, mejor que en muchos lugares del mundo, o sea, definitivamente, con todo y decir que no había injerencia israelí ahí, vivían esto. ¿Qué pasó a partir del 7 de octubre en ambos lados? Porque también del lado de Israel había recibía, si no me equivoco, alrededor de 70,000 personas que venían diariamente o venían muy seguido a trabajar en Israel. ¿Qué viste tú ahorita en Israel? Porque creo que también esa confianza se rompió y ahorita que ya regresó Sofi, le dejamos, si Sofi tienes alguna pregunta antes de que me conteste a mí, sobre todo entre bebé y todo y esto, a ver, Sofi. Perdón. Sí, tenía unas cuantas. No sé, Hugo, si nos puedes compartir si hubo un problema con tu acceso como periodista, no sé si ya lo respondiste antes, perdón, a Gaza, si tenías que tener un permiso especial, si, no sé, porque me imagino que Israel es más fácil entrar, o no sé. Bueno, fue justo lo que nos contestó, Ah, justo en el momento que atendiste a su bebé, pero sí, sí nos perdón. comentó, pero hay Pero que, mira, pero que platique sí un te poquito platico un porque poquito más. Mira, eso. sí, cuando llegué a Israel, fue complicado llegar al aeropuerto como periodista a Ben Gurión en Israel también. Sí me interrogaron y me preguntaron que a qué venía y estuve pues por lo menos una hora en un Wow. cuarto en interrogación para poder explicar qué era lo que iba a hacer. Al final no tuve ningún problema, pude pasar y me dieron el acceso, pero sí es complicado. Por temas de seguridad, también entiendo que Israel eso lo hace pues con toda la gente que llega, que es extranjera. Incluso revisaron toda mi maleta, me preguntaron si traía drogas, sacaron todo lo que traía en mi maleta para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al final de cuentas pude entrar sin mayor problema, pero sí fue difícil. Para entrar a la Franja de Gaza también tuve que hacer un proceso en donde tuve que ir a la oficina de prensa del gobierno de Israel para que me dieran una credencial de periodista emitida por el gobierno de Israel, porque esa es la única manera que el ejército israelí me iba a permitir, que las fuerzas de defensa de Israel me iban a permitir salir de Israel y cruzar el paso de Erez para poder cruzar hacia la Franja de Gaza, pero la pude obtener sin mayor problema. Y al momento de ingresar a la franja tuve que pasar dos filtros de seguridad, uno de la autoridad palestina y uno de Hamas. Y lo que platicaba hace unos momentos con Isaac es que si no tenía yo un guía que pudiera garantizar mi acceso en la franja de Gaza, no me iban a dejar entrar y podía yo quedarme atrapado entre el filtro de Hamas y el filtro de la autoridad palestina. Entonces, afortunadamente, unos periodistas noruegos me ayudaron para poder tener el contacto de su guía y eso me permitió tener el acceso, pero pues sí fueron momentos en donde sí tuve un poco de tensión. Wow. Y si me permites preguntarte, cuando tú estuviste en Israel, ¿tuviste algún acercamiento con todo este tema de los rehenes, de los secuestrados? ¿Hablaste con familiares? No sé, algo que nos puedas platicar de eso. Claro que sí, de hecho en Tel Aviv hay una plaza que le denominan desde el 7 de octubre la Plaza de los Secuestrados, donde cada sábado es tomada esta plaza por los ciudadanos y por los familiares de los rehenes que todavía siguen en la Franja de Gaza, exigiéndole al gobierno y al mundo su liberación. Y ahí pude platicar con muchos familiares que tienen todavía personas secuestradas en la franja. Desafortunadamente, también por temas de seguridad, los familiares o las personas que ya fueron liberadas y que también estaban marchando en la Plaza de los Secuestrados, pues no querían platicar mucho de la experiencia que tuvieron ahí, perdón, porque lo consideran un tema de seguridad, ¿no? Puede ser peligroso para las personas que siguen ahí secuestradas. Entonces, lo único que me querían decir es que estaban ahí para solidarizarse con el resto de los rehenes que exigían su liberación y me llamó la atención ver una mesa en donde había una división entre las condiciones en las que se encontraban los rehenes en la Franja de Gaza, donde tomaban agua sucia, comida podrida, y del otro lado de la mesa tenían preparado prácticamente ya un festín para recibirlos al momento que estuvieran liberados. Entonces, pues es parte de la situación que está viviendo Israel en este momento, de la incertidumbre de no saber, pues cómo se encuentra la gente dentro de la franja, si van a seguir con vida, si los van a poder ver, si los van a poder abrazar y sobre todo si van a tener la posibilidad de salir
porque también esa es otra situación que la incertidumbre está muy fuerte. No sé si puedo seguir preguntando, Isaac, pero Sí, 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 sí. sí. Sigue, Como, Sofía. como periodista me interesa mucho porque yo también llevo una página de noticias y trato de estar al día con información verídica. ¿Cómo haces tú, sabiendo que jamás tergiversa mucha información y exagera mucho las cifras? ¿Cómo haces tú como periodista para tener información verídica al momento, oportuna y para informar de una manera tan eficaz como lo haces? Claro, algo que mencionas que es muy importante decir es que todas las cifras de muertes que vienen de Hamas y de la Franja de Gaza, pues únicamente son validadas por el Ministerio de Salud de Hamas. Es decir, no hay ningún organismo internacional que pueda verificar esas cifras, no dejan entrar a la ONU, no dejan entrar a la Cruz Roja, no dejan a ningún periodista internacional entrar para que pueda verificar ese número de muertes. Entonces, perdón, todo, todo lo que nos estaban diciendo de que hay 30.000 muertos en la Franja de Gaza, pues evidentemente son cifras no verificables, porque únicamente las muestra el Ministerio de Salud de Hamas, pero es el único dato que hay. Entonces, la única forma como periodistas que podemos manejarlo es diciendo eso. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamas, que son cifras que no podemos verificar porque no hay acceso a periodistas, ni acceso a medios internacionales, ni acceso a organismos internacionales, pues esta es la cifra que hay, pero no podemos nosotros constatar que sea real o no. Oye, antes de que me preguntes sobre ese mismo tema, aprovecho, Sofía. Dime algo, Hugo. Tú eres un medio independiente. Lo repito porque es importante que quede. Tú llegas y ves una situación y unos te hablan de una cosa, otros de otro. ¿Sí? ¿Cómo decides qué sí es verdad? Y hablo de los dos. ¿Qué sí es verdad? ¿Qué no es verdad? Porque Sofi maneja un medio que tiene, no lo quiero decir de ese sentido, pero es una tendencia de un lado, ¿sí? Jamás otro. Tú estás en medio y tienes que hacer un reportaje y a ti el canal te dice, sé verídico, sé esto, espero que no tengan ninguna línea editorial en el medio, decirte, no, enfócate en esto y hacia acá, porque siempre podemos tomarle y decir las cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo decides tú qué sí es verdad, qué no es verdad, qué decir y qué no decir para mantenerte, espero, en tu sentido objetivo, ¿no? Claro, mi obligación es entrevistar a las dos partes. Tengo que conocer el testimonio tanto de judíos como de musulmanes, como de árabes, como de cristianos, como de todas las culturas que viven dentro de Israel, porque también algo importante es que en Israel no solo conviven judíos y musulmanes, sino que también conviven drusos, conviven cristianos, conviven armenios, conviven otras minorías que ni siquiera nos damos cuenta que existen, pero cada uno tiene su visión, pero es parte de lo ecléctico de Israel y también es algo que me llamó mucho la atención. En Israel todos pueden convivir y pueden ejercer su religión sin ningún problema. Los cristianos pueden profesar, hay iglesias, hay basílicas, está incluso la Basílica de la Anunciación en Nazaret, que es pues donde María recibió el anuncio del ángel Gabriel, donde le decía que estaba embarazada y iba a tener el Hijo de Dios, y hay mucho peregrinaje. Todo eso se puede hacer en Israel sin mayor problema y con total libertad. Y lo mismo con los musulmanes. Está ahí, hay mezquitas dentro de Israel y los musulmanes pueden profesar su religión, pero mi objetivo es siempre tener el punto de vista de las dos partes. Y también platiqué con palestinos, platiqué con judíos y cada uno me dio su punto de vista. Y evidentemente hay puntos de vista moderados, puntos de vista radicales en ambas partes, pero mi obligación es que cuenten su historia y que la gente que nos ve forme su propia opinión, para que también vean que la situación, pues no solamente es blanco o negro, sino que tiene muchas aristas y que no se puede encasillar simplemente a Israel como culpable de la situación o que en Hamas simplemente hay muertos civiles y que no hay ninguna culpa por parte del gobierno de Hamas, ¿no? Sofi, ¿estás por ahí con alguna otra pregunta? Sí, justo te quería preguntar acerca de si pudiste, tuviste la oportunidad de hablar con palestinos que obviamente me imagino que ponen en riesgo su vida si opinan sobre Hamas, pero si tuviste algún acercamiento así que decían, que opinan. Sí, claro.
tanto en la Franja de Gaza, cuando estuve, eso fue hace 9 años, en esta ocasión no pude ingresar a la Franja de Gaza porque las fronteras estaban bloqueadas y también por toda la guerra que se está suscitando por seguridad para los periodistas no nos permitieron ingresar, pero la vez que estuve en la Franja de Gaza sí pude platicar con palestinos y lo que la mayoría de ellos me decían es que lo que buscan es la paz. Lo que quieren es tener la posibilidad de que sus hijos crezcan sin este odio, sin esta posibilidad de que solamente tengan acceso a la guerra. Lo que ellos quieren es que puedan tener una carrera, que tengan estudios, que puedan incluso salirse de ahí. Fui al cruce de Rafa, que también me llamó mucho la atención para ver la parte de responsabilidad que tiene Egipto en la situación que tiene la Franja de Gaza, donde el propio Egipto no deja que la población de Gaza salga hacia el resto del mundo, porque el cruce de Rafa es la única forma que tienen los palestinos de salir de la franja para recibir tratamientos médicos, para viajar, para hacer negocios, y únicamente permitían salir a 5,000 personas por día. Y veías a personas que se estaban formando desde las 4 de la mañana para que pudieran tener esa posibilidad de tener un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Y entonces lo único que querían los palestinos era eso, tener la libertad de vivir como el resto del mundo. Y también me llamó mucho la atención que en la Franja de Gaza, pues ves muchísimas compañías globales, o sea, ves, no quiero decir marcas, pero ves refrescos de cola, ves comida rápida, ves cosas que ves en cualquier otro país. Entonces, los palestinos también lo único que quieren es integrarse a la globalización y tener esa posibilidad y vivir sin la subyugación de un gobierno totalitario. ¿Y cómo Entiendo. crees tú, como periodista que has visto tanto, cómo crees tú que se puede alcanzar ese objetivo? En estos momentos siento que el mundo está muy polarizado y no vemos por dónde. ¿Tú qué Mira, opinas? creo que aquí hay un punto muy importante. En este momento los palestinos están atrapados entre dos gobiernos. Por un lado está Cisjordania, que está gobernada por la Autoridad Palestina, que es una autoridad con la que se pudieron lograr acuerdos, con la que se pudieron llegar a acuerdos de paz, como en el 93 con los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, y que es con la que puede negociar Israel para llegar finalmente a una solución de la situación que vive en Israel y Palestina. Pero por otro lado está lo que sucede en la Franja de Gaza. Ahí hubo un golpe de Estado en donde antes gobernaba la autoridad palestina y ahora gobierna Hamas. Hamas da este golpe de Estado y lo que fomentó fue un gobierno totalitario y un gobierno terrorista. Entonces, mientras los palestinos no se pongan de acuerdo y no haya una unificación de su gobierno que esté dispuesto al diálogo y que esté dispuesto a llegar a una solución, esto va a ser muy difícil porque también algo que es muy importante es decir que dentro de Hamas su digamos, entre su decálogo fundacional se encuentra la destrucción de Israel. Entonces, ¿cómo puedes negociar con una autoridad o con un gobierno que finalmente lo único que busca es matar judíos? Evidentemente, eso es terrorismo puro. Eso no es un gobierno legítimo al que puedas hablar con él y puedas negociar. Y los palestinos tienen que, pues, levantar la voz y finalmente tienen que ser ellos los que tarde o temprano saquen a Hamas de la Franja de Gaza. Oye, ¿pudiste hablar también con árabes israelí? O sea, hay que recordar que en Israel no solo hay judíos, hay cristianos, como tú Ujú. lo dijiste, todo esto. ¿Pudiste hablar con ellos? Porque ellos, o sea, digamos, los cristianos no tienen su rollo, pero el árabe israelí tiene familiares del otro lado, tiene familiares acá, están en un conflicto también. A lo mejor quisieran apoyar. Fuera de esto, ¿qué te dijeron cuando estás en la calle, cuando llegas a algún lugar? Como buen reportero seguramente escuchas lo que se dice, estás pendiente no nada más de lo que estás entrevistando, sino de lo que dicen entre líneas o de lo que hablas en cualquier plática. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo lo sentiste? Sí, claro, pude platicar con árabes israelíes y muchos de ellos me decían que prefieren vivir en Israel porque tienen toda la posibilidad de desarrollarse, de tener sus empresas, de tener toda libertad, pero sí también tienen familia del lado palestino, del lado de Cisjordania, del lado de Gaza, y pues tratan de mandar ayuda para poder también que ellos salgan adelante.
Ellos lo que quieren finalmente es tener la posibilidad de cruzar libremente entre un lado y el otro, que eso no lo tienen también, ¿no? Lo que quieren es ver finalmente a toda la región con fronteras libres, con fronteras abiertas, y entienden de alguna forma que eso no va a ser posible mientras no haya un acuerdo de paz. También pude platicar con muchos que están más radicalizados y que dicen, bueno, es que también entendemos que los palestinos en la Franja de Gaza o en Cisjordania, pues muchos de ellos lo que quieren es defenderse de que no siga habiendo asentamientos por parte de Israel en Cisjordania, ¿no? En la Franja de Gaza hubo asentamientos antes, en 2005 Israel finalmente sale de la Franja de Gaza y es cuando Hamas toma el poder, pero creo que eso es una parte que también Israel pues tiene que tomar una responsabilidad. Creo que para que haya un acuerdo de paz tiene que haber de alguna forma una promesa de Israel de que ya no va a haber asentamientos en Cisjordania para que de esa forma también los palestinos vean que de la parte judía y la parte israelí hay esta disposición a llegar a un acuerdo de dos estados para dos pueblos. Pero siendo Israel una democracia, pues también pude entender que hay posturas radicales de extrema derecha y de extrema izquierda, donde los extrema izquierda sí están de acuerdo en la solución y los de extrema derecha no, y los de extrema derecha dicen, es que este territorio es nuestro y también tenemos derecho a, a generar estos asentamientos porque nosotros lo ganamos en la guerra, ¿no? Y te hablan sobre lo que sucedió en 1948, cuando después de la partición de las Naciones Unidas, los judíos estuvieron de acuerdo en esa partición, pero los árabes no, y los invaden los árabes a los judíos. Israel gana la guerra, se constituye como Estado, y entonces dicen, al momento de ganar nosotros la guerra, pues también tenemos derecho ahora a poner nuestras propias reglas. Es como si, me pusieron un ejemplo muy interesante, es como si en México pidiéramos que California fuera de México nuevamente y no reconociéramos que ya es Estados Unidos, porque México perdió la guerra con Estados Unidos en 1848 y perdimos la mitad de nuestro territorio y eso generó que pues varios estados que ahora son de la Unión Americana antes fueran de México y es como si quisiéramos recuperar ese territorio. Entonces, es un debate muy complejo que pues no se puede explicar en 5 minutos, evidentemente, Isaac, pero lo importante es que haya debate y en Israel hay debate, mientras que en la Franja de Gaza no hay. Si no estás de acuerdo con Hamas, no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Oye, nada más comentaría que sí, que algo similar podría ser lo que sucedió con Gaza, donde a lo que dijiste de California. Imaginémonos que después de unas cuantas discusiones, Estados Unidos decida y te devuelvo por lo menos San Diego y Los Ángeles hasta Anaheim con todo Disneylandia. Haz lo que quieras con ellos, ¿sí? Más o menos eso sucedió con Gaza, porque en 2005 que se salieron, ¿sí? Les dejaron todo. O sea, no es que se salieron y destruyeron todo, lo destruyeron después, pero toda la infraestructura de toda la población israelí se quedó ahí, toda la infraestructura, calles, transporte, etcétera, que tú la vistes. Entonces, es como si nos devolvieran California y con todo lo que ya construyó Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso pude ver algunas de las infraestructuras que había dejado Israel dentro de Gaza y están completamente abandonadas. Entonces, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo no aprovecharon esa infraestructura para poder seguir desarrollando la Franja de Gaza? Y lo que hicieron fue o destruirlas o abandonarlas. Y además, también es algo muy interesante porque, nuevamente, todo el dinero que entra a la Franja de Gaza, en lugar de que se esté utilizando para desarrollar a la franja y apoyar a la población y seguir haciendo crecer la economía, pues jamás la está utilizando con objetivos militares y con objetivos terroristas. Entonces, eso es lo que está destruyendo la posibilidad de desarrollo en la franja. Sofi, no sé si tengas alguna otra pregunta para darle aquí, cerrar con Hugo, ¿sí? Y darle también paso a Carmen, pero Sofi, no sé si tengas alguna otras preguntas o preguntas. Yo quisiera cerrar, Hugo, con una opinión tuya. ¿Qué opinas acerca de toda la gente que dice que pues el 7 de octubre fue un movimiento de liberación, un acto de resistencia ante opresión, ante ocupación, que es justificado, incluso gente que niega
qué pasó, incluso teniendo toda la evidencia en video de ellos mismos, body cams en sus cuerpos. ¿Qué le dirías a la gente que niega lo que pasó? ¿Y qué le dirías a la gente que apoya a Hamas, que considera que esto fue un acto de resistencia? Yo creo, antes de que conteste Hugo, yo nada más diría que es más grave justificar que negarlo de alguna manera, porque estamos justificando, y hoy en el Día de la Mujer, pues te pregunto si es posible justificar las violaciones, todo lo que sucedió, violaciones, ultrajadas. A ti te tocó escuchar testimonios de mujeres violadas, asesinadas, donde las descuartizaron, aunque suene feo, ¿sí? Las mutilaron, o sea, de una manera y jugaron con sus partes. Entonces, no nada más de mujeres, también de hombres. Entonces, te lo dejo ahí. ¿Qué se puede justificar? ¿Se puede decir? ¿Qué pasa con todo esto? Tu opinión. Mira, yo lo que les diría es que la violencia no es justificable en ninguno de los sentidos y que antes de opinar, primero deberían de informarse, porque incluso dentro de la Franja de Gaza jamás ejerce terror a su propia población. O sea, no estamos hablando simplemente de que sea un movimiento de liberación, como lo quieren decir, o que esté justificado porque es una opresión por parte de los judíos. Es una opresión por parte de Hamas hacia los propios palestinos. O sea, yo vi cómo había temor y terror dentro de la población palestina de no poder hablar absolutamente nada en contra de Hamas porque o los matan o los desaparecen o incluso violan también a sus propias mujeres. Es decir, Hamas no distingue entre si eres judío, eres árabe, eres cristiano, eres palestino, eres mexicano, eres lo que sea. Y lo vimos. Secuestraron a mexicanos, secuestraron a argentinos, secuestraron a rusos, secuestraron a personas de diferentes nacionalidades sin importarles de dónde venían. No es como que dijeron, ah, no, tú no eres de Israel, entonces a ti te dejamos en paz. Como sucedía en los secuestros de avión, que nos tocó verlo hasta con Uganda, que dijeron, tú no tienes pasaporte, tú no eres israelita, te dejo. Aquí no han liberado a nada. Exactamente, entonces ahí agarraron parejo. Jamás lo que busca fomentar es el terror. Y si la gente considera que el terror es justificable, entonces sería interesante ver si les toca a ellos vivir una situación de ese tipo, si considerarían lo mismo. El problema es que es muy fácil hablar a 12.000 kilómetros de distancia respecto a lo que sucede en una región que ha tenido conflictos durante décadas y durante miles de años, porque este conflicto no es simplemente desde que la ONU decidió la partición entre Israel y el resto de los países árabes. Este conflicto venía desde que en esa región había un mandato británico, desde que en esa región estaba el Imperio Otomano, es decir, toda la vida han estado peleando los judíos y los árabes que viven en esa región por tener un Estado y por tener libertad. Evidentemente, Israel logró esa libertad en 1948 y los árabes la desaprovecharon porque en lugar de aceptar el acuerdo que estuvo fomentado por Naciones Unidas, que en teoría era una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que ya no hubiera conflictos, pues optaron por la guerra. Si hubieran optado por el camino de la paz, seguramente también hubiera habido un Estado palestino al día de hoy, que Israel ya lo había aceptado y no hubiéramos tenido esta situación. Pues Hugo, Sofi, muchas gracias. Creo que muy interesante. Yo ya comprometí a Hugo, ya lo sabe, a que nos va a mandar todo lo que no pueda publicar, porque ya sabemos que en la tele, pues, los tiempos son muy caros y no pueden poner todo. Entonces, lo que no quiera o lo que sí puedan y todo lo demás y las partes de atrás de y cómo se hizo todos estos reportajes y todo lo que vivió, hasta los falafeles que se comió, ¿sí? Y todo lo demás, los va a mandar con nosotros. Y espero que cuando le revisaron en el aeropuerto no le hayan quitado las salsas, porque esas luego las confiscan, dicen que son muy buenas. ¿Eh? Sí, claro que sí, afortunadamente no me quitaron nada y claro que les platicaré desde los falafels, la cantidad de hummus que también me comí, creo que salí verdaderamente saciado de hummus allá en Israel, entonces todo les voy a mandar. Muchísimas gracias. Muchas Sofi, gracias. muchísimas Al gracias. Vamos a contrario, seguir Sofi. trabajando. Próximamente hay otra plática interesante con Nunca Jamás, con Veo Israel, que también estamos trabajando, y cosas con otro de nuestros colaboradores, con Francisco Gil White, que también es interesante. Entonces, vamos a seguir en contacto. Y hoy, y ya le quiero dar paso también
para cambiar un poco el sentido y todo y hablar de cosas mejores. Hugo, quédate porque te va a interesar lo que va a platicar porque siempre tiene cosas muy buenas. Carmen, ¿estás por ahí? Para los que no tengan idea, Carmen representa Hola, el CEDIJUM. El CEDIJUM es el Centro de Documentación de la Comunidad Judía de México, para hacerlo en forma fácil. Tienen un acervo impresionante y seguramente nos va a hablar hoy, o sea, no le quiero decir si va a hablar de mujeres, de esto, de Israel, pero a ver de qué nos va a platicar hoy Carmen, que siempre tienen cosas bien curiosas, ¿verdad, Carmen? Gusto tenerte por acá. claro que sí, un gusto con todo tu auditorio, de verdad, y me siento muy contenta de estar aquí un viernes más con ustedes. Y hoy justo, pues sí, para seguir nuestra tradición en Diario Judío y conforme a las efemérides, hoy traigo fotografías de mujeres, porque pues sí, vale mucho, mucho la pena mencionar la gran labor que hacen las mujeres dentro de la comunidad judía de México. Entonces, yo te traje un montón de fotos, algunas identificadas, otras las cuales vamos a dejar por acá para que las personas Hoy tienes de dos que te van a cuestionar y te van a poner. Hugo es reportero, periodista bueno, y Sofi también. Así que cualquier cosa que digas, ahí Sofi y Hugo, yo ya ni digo nada. No, bueno, me pones de nervios. Ok, muy bien. Pues fíjate, Isaac, te voy a contar un poquito sobre los acervos de mujeres en el centro de documentación. Muchas veces, platicando acá entre mis compañeros de archivo, se olvida o se hace un poco a un lado la labor tan grande que tienen las mujeres dentro de la comunidad judía de México y dentro de la sociedad mexicana en general, porque justo estas asociaciones que les voy a mencionar a continuación, pues han ayudado no solo a la comunidad en tiempos de, como lo vemos ahora, en tiempos difíciles de guerra, cuando la mayoría de la comunidad está pasando una situación difícil, sino que también estas asociaciones formadas por mujeres eh, han ayudado a muchas personas en México donando ya sea escuelas, equipo, comida, zapatos. Y también justo tiene mucho que ver la labor de las mujeres judías en México con la fundación del Estado de Israel, porque muchas de ellas en los tiempos de la fundación ayudaron a la formación de un Estado judío. Entonces, con sus donaciones, con su activismo, con todo lo que ellas podían hacer justo acá, ayudaron mucho a la fundación del Estado de Israel. Y justo por acá, si nos permiten compartir fotografías, ya solicitamos, podemos ver algunas de las fotografías que resguardamos de mujeres, porque en el centro de documentación tenemos un sinfín de fondos documentales de Listo, mujeres que Carmen, están lista. increíbles. Listo. Ok, déjame compartirte. Justo como te lo decía Isaac, que ahorita no te veo en pantalla, pero te voy a platicar. Estas son parte de las fotografías que tenemos. Estas forman parte de la sección femenina del Comité Central Israelita de México, que justo después de su fundación tuvo su sección que se dedicaban las mujeres más que nada a ayudar a las personas que estaban del otro lado del mundo sufriendo los ataques antisemitas y sobre todo los ataques de el creciente nazismo en Europa. Lo que hacían las mujeres de la sección femenina era recaudar fondos de lo que fuese. Hacían bazares, vendían comida, hacían lo que surgiera para poder recaudar fondos y apoyar a las personas que estaban del otro lado del mundo o quien necesitara ayuda dentro de la comunidad. Entonces, esta es una de las fotografías que tenemos de la sección femenina y aquí podemos ver justo cómo se está haciendo una colecta, una entrega de algunos artículos de comida, me parece ser que son galletitas. No tenemos bien la fecha eh, de esta fotografía, pero la vamos a ir buscando. Esta, por ejemplo, también forma parte de la sección femenina y es la recaudación de fondos también para lo que era el Keren Hayesot o las llamadas pushkes, donde tú colocabas Yo creo que tu esa, Carmen, por donativo. ahí traen el logotipo. Yo creo que estos son más de la Cruz Roja.
que fue un Ay, donativo a la Cruz Roja, yo creo, ¿eh? Ve, ¿tú ahí están los alcanzas a ver logotipos bien? y además los sombreros que traen parecen más De de, Cruz Roja, de Cruz sí. Roja que les donaron a la Cruz Roja, ¿eh? Mira, esta, por ejemplo, son cartas de los apoyos que se hacían de parte de las comunidades judías acá. Tenemos de verdad que es una locura lo que tenemos de mujeres en el centro de documentación. Es muchísimo, muchísimo. Tiene muy poco reconocimiento, lamentablemente, pero tienen una labor impactante las mujeres por acá. Esta es otra foto ya fuera del activismo de una boda. A mí me encanta mostrarte fotos de bodas, entonces cada día te traigo una nueva. Acá podemos ver también varias de las mujeres que hacían pues los eventos de la comunidad. Esos eventos también a veces llegaban a, por ejemplo, danzas, presentaciones de teatro, etcétera, y todo lo que se recaudaba se mandaba a diferentes causas, como le decíamos hace unos minutos, tanto al Estado de Israel como al apoyo aquí en México, en desastres naturales, por ejemplo, también han sido muy activas las mujeres aquí de la comunidad judía. Entonces, cuando pasaba también un desastre natural, cuando había una situación de riesgo en nuestro país, asociaciones como la WISO, como NAMAT, como el Consejo Mexicano de Mujeres Sionistas de México, dedicaba parte de su labor a recaudar fondos y a poder ayudar a las personas damnificadas en aquel entonces. Por acá podemos ver también parte de la labor que hacen las mujeres judío-mexicanas en la recaudación de despensas para repartir tanto a la comunidad judía como también a diversas comunidades en México. Estas son fotografías que recaudamos del Fondo WISO, que de la WISO tenemos un montón de fotografías y una base de datos tremendamente buena en la que pueden conocer todo sobre esta asociación que es magnífica y que siempre está tratando de ayudar no solo a la comunidad judía, sino también, como lo decimos y lo reiteramos, ayudan mucho a otros sectores de la población mexicana que bueno, necesitan un montón de apoyo. También se manda al Estado de Israel, claramente cuando hay alguna situación, o en otros países también la WISO tiene una presencia muy fuerte, porque hay WISO internacional. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos a grandes personalidades. Por ejemplo, acá tenemos a Dunia Wasserstrom, que sabemos que fue sobreviviente de Auschwitz, junto con Sima Krahmani, que fue presidenta de la UISO durante muchísimo tiempo y que le dio un renombre a la UISO tremendo, y que justo ella ya después quedó como presidenta honoraria de la UISO por su gran labor. Y justo aquí tenemos esta foto súper monumental que nos gusta mucho acá. También por ahí tenemos a Emma Adler, que aparece en este evento. Ella es otro ejemplo de las mujeres trabajadoras en la comunidad. Me parece ser que ella justo es Rosa Pressburger. Rosa Pressburger, que fue una joven que perteneció también a la WISO y que se dedicó a la enseñanza de la historia del arte, a realizar un montón de actividades en torno a la protección de la comunidad judía en México. Y ahí podemos verla cuando fue a Israel y coincidió con cuando llevaron, me parece ser que fue la conmemoración o el entierro de Theodor Herzl, me parece ser a palabras de mis compañeros de archivo, y que justo ella fue la elegida para llevarle una ofrenda floral a Theodor Herzl, y ahí podemos ver justo cuando está dejando la ofrenda floral y una muy joven Rosa Pressburger, la cual también se resguarda todo su archivo en el centro de documentación, miembro de la joven WIS. Esto es un poco más de lo que tenemos de artistas judío-mexicanas. Acá tenemos lo que es a Nadia, perdón,
Y ella es una también, una gran artista también que ha sido castigada por, pues, por muchas cosas, le podemos decir, por un poco el machismo, no ha sido reconocida como la verdad lo es una gran artista que justamente nos dejó todo su fondo documental artístico que está padrísimo para cuando tengan la oportunidad de venir lo puedan conocer. Estos son algunos otros documentos en torno a mujeres. Profesora de idiomas, la señora Magidin. Aquí podemos ver su credencial, su credencial en aquel entonces, en enero de 1975, me parece. Aquí la vemos ya más jovencita y era una profesora de idiomas muy, muy reconocida en la comunidad judía de México. Conocida como Acá Gitele otras. para muchos, ella es una gran Lerke, amiga de mi mamá y amiga de amiga de la Lerke Maya por acá y de las personas reconocidas. Exacto. Su labor. Exacto, exacto. Por acá tenemos otras fotografías ya en otro ámbito, la mujer judía mexicana con su familia, etc. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De las fotografías que resguardamos ya un poco más familiares, ya un poco más personales, como por ejemplo aquí recién dada a luz, también esas clases de fotografías nosotros resguardamos. Acá, por ejemplo, tenemos a, me parece ser, Ariel Wolfowitz, que justo ella en el año del 68, cuando fueron las Olimpiadas del 68, fue elegida traductora, porque era impactante Daniel su habilidad. Wolfovich, conocida como Pasi, es la que está hasta la derecha, si no me equivoco, abajo de la lámpara, es ella, y debe ser Vázquez Raña debe ser Vázquez Raña el que están entrevistando. Y a ver, Hugo, si sabe quién es el periodista, porque yo no. Bueno, acá podemos ver a Daniel Wolfowitz, que también pues tuvo una labor muy importante en aquel entonces, en el 68, como traductora. Miren estas fotografías de México en las Olimpiadas, que me parecen preciosas. Aquí está Daniel, la jovencita Daniel. Y esta fotografía que también a mí me encanta, de Daniel con el fondo del 68, muy bonita y que enmarca su participación en las Olimpiadas, porque dentro de nuestros acervos resguardamos un montón de personalidades, pero las mujeres de verdad que tienen un papel sumamente importante, siempre activistas dentro de la comunidad. Hay ejemplos que no les coloqué aquí, pero tenemos a Busia Kostov, que fue la primera química que se graduó de la UNAM y fue una gran profesora y fue una gran química y son ejemplos de las mujeres que nosotros vamos resguardando. A Dunia, que siempre la mencionamos, pero cabe siempre decir que fue una mujer sobreviviente del Holocausto que le dio voz a muchas personas a su llegada a México. Tenemos de verdad un montón de mujeres impactantes. Dinora Isaac también, que donó todo su fondo documental de cuando transmitía en la radio, los programas que hizo en Televisa. Entonces, son mujeres muy, muy valiosas que vale la pena mencionar, que son un montón y que se me van muchos nombres, pero que esperamos que la gente se interese en saber sobre estas mujeres que han levantado a la comunidad judía de México y que ya pronto también Isaac se anime a donarnos la documentación de la Lerner Maya también, porque tiene que estar en el centro de documentación. Definitivo. Y la del diario judío. Y te vamos a conseguir algo, ahorita que estás platicando, si dejamos, antes de que termines, a ver si podemos mostrar, te voy a cerrar un poquito. Tú estabas hablando de la labor de las mujeres, de la comunidad, ¿sí? Hoy en día hay una organización que es la Federación Femenina, que también tenemos la página de internet de ella, que reúne a 50 y tantas organizaciones de ayuda de la comunidad. Y es impresionante lo que hacen y lo que apoyan en diferentes situaciones. Sí, esta cadena, pero la Federación Femenina reúne y hace mucho por nuestro país y por la comunidad también, hay que decirlo y todo. Y ahí tienes a las damas pioneras, tienes a muchos más, y esta organización, la federación, es la que reúne a todas ellas y que prometo que te las voy a traer algún día a la plática con su nueva presidenta, que están haciendo cosas otra vez extraordinariamente interesantes, ¿no?
Claro, sí. Creo que aquí tenemos parte de su fondo documental. En realidad tenemos un montón de mujeres, un montón. Es muy, muy, muy interesante ver todo lo que han hecho. Por ejemplo, este archivo de las damas pioneras que también resguardamos por acá. Y vemos fotografías un poco más actuales, pero que nos Claro. hablan de que la labor de las mujeres judías en México Luego no te digo quién para, no sacó para esa los... foto. ¿Quién será? No sé, luego te digo quién sacó esa foto. Estaba yo como parado, como sacándola ahorita, ahí estamos. Pues mira, esta es parte también de tu trabajo y de la colaboración que tenemos, y es de lo que nos mandan acá nuestras queridas damas en la comunidad. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué piensas tú de los fondos de las mujeres? Un poco menos reconocidos, pero sumamente importantes. Ven, la comunidad tiene un gran peso. En cada una de las organizaciones de las comunidades siempre hay mujeres, siempre han estado. Se ha discutido mucho su importancia y su injerencia, pero es definitivo que en la comunidad judía no habrían sucedido muchas cosas si no fuera por todas estas mujeres que siempre han tomado el liderazgo, principalmente de la parte voluntaria, de la parte de ayuda. Exacto. O sea, es impresionante y estaba muy dividido en un momento dado en la comunidad. O sea, los directivos eran hombres y las mujeres eran las que llevaban las riendas de la parte de ayuda y todo. Hoy, Exacto. afortunadamente, ya se ha cambiado un poquito en ese sentido, pero es muy curioso. Cuando ves la Federación Femenina, alguna vez les dije, es Federación Femenina que reúne a las organizaciones de mujeres, tendría que haber en todas estas una división masculina y curiosamente no la hay. Hoy se abren partes femeninas en organizaciones que eran antes de hombres, pero no vamos, todavía no conocemos la división masculina de WISO o de NAMAT, ¿sí? Pero tendría que estar también y empezarlo a estar todo en ese sentido. Pero la labor de las mujeres es valiosísima dentro de la comunidad y ha marcado tremenda cosa. Y no nada más de la comunidad hacia acá, sino hacia afuera, hablando de gente como a otra que vamos a tener, que con la que acabamos de estar, Adina Chelminsky, entre algunas otras, varias científicas y muchas personalidades, ¿no? Por no mencionar algunos nombres y no equivocarme que me sobró uno, me faltó alguno, ¿no? Pero Exacto. Silvia Cherén, muchos premios, galardonada, con libros increíbles, o sea, solo por decir dos, ¿no? Pero hay infinidad de ellas que representan magníficamente, ¿no? Sí. Claro, dentro de nuestra misma institución, el CERICUM, tenemos personalidades como por ejemplo a la doctora Alicia Gochman, que ha hecho un gran trabajo de investigación y que ayudó a levantar esta institución, y el CEDICA como tal, la doctora. Entonces, son personalidades que han Bueno, ayudado mucho aquí. y aunque suene ahí, como y la patrona de por ahí, la Jamo y Alicia, con todos sus libros y su información y lo que han hecho en La información, doctora Silvia Hamoy, que es una experta en criptojudaísmo y que ha hecho grandes congresos aquí en el centro de documentación y que ha aportado mucho también a lo académico. La propia directora, por no decir de Schlosser, que también tiene un punto de vista fresco en torno a la comunidad judía de México. Entonces, de todo se va componiendo y ahí vemos que las mujeres tienen un gran papel dentro de las instituciones judías y que cabe mencionarlo siempre que se pueda. pues tendremos mucho más de todo esto, Carmen. Yo no sé si todavía está por acá Hugo y Tessy, antes de que nos despidamos, si le quieran preguntar algo a Carmen sobre la comunidad, sobre esto, sobre su trabajo o alguna cosa en particular o alguien más, ¿no? Pero que no. Hola Carmen, Ahí está. sí, aquí sigo. Nada más preguntarte, ¿cómo consideras que la mujer puede seguir creciendo en nuestro país y el trabajo que la mujer judía ha hecho para poder fomentar el desarrollo de la mujer mexicana? Híjole, qué buena pregunta. Te Muy, dije muy que te buena las íbamos a pregunta. poner difícil, ¿eh? Oye, Carmen, ahí está. Híjole, pues yo creo que si algo he aprendido dentro de la comunidad judía de México, ya sean hombres o mujeres, es aprender a apoyarse entre todos, porque justo, justo yo lo he visto aquí, ejemplos claros de que mientras más nos apoyemos, ya sea entre mujeres, entre hombres, entre comunidades, y dejemos al lado las diferencias, los prejuicios y todo lo que traemos por ahí en nuestra cabecita,
aprendemos del otro y aprendiendo del otro vamos creciendo. Entonces, yo creo mucho en eso de apoyarse y de comprender al otro y de aprender también de los demás y dejar a un lado como esos prejuicios. Y creo que eso ayuda mucho. Bueno, a mí me ha ayudado mucho acá a escuchar a los demás y aprender de los otros y sobre todo de la comunidad he aprendido mucho eso de la ayuda sin, sin ver a quién y de la resiliencia también que tienen, aprender mucho de eso.